¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ani, buenas noches. Bienvenida nuevamente después ¿Me extrañó? del inicio. ¿Me extrañó un poquito? Un poquito, siempre, siempre se extraña. Aguanta, haga un poco de gesto, póngale actitud, pero bueno, algo. Siempre se extraña. Porque bueno, empecé un programa de radio, tenemos unos temitas con los horarios, pero acá estamos. A ver, Cortina, le quiero decir lo siguiente, no voy a ser muy original, pero me parece que las cosas en este país hoy en día no están bien. Me parece que todos podíamos sospechar que había cosas que arreglar, pero no era un ajuste tan inmediato, tan total, tan brutal. Luz, gas, transporte, los despidos masivos. Me parece que la gente no está bien y no es que el gobierno tiene problemas de comunicación. El problema de este gobierno es que tiene problemas de concepción. Porque además encima es incapaz de explicar lo que hace y por qué lo hace. A ver, este ajuste es brutal. Y ya me parece que lo vivimos en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90. Y si este gobierno no aprende a hacer política, me parece que va a perder las elecciones legislativas del año que viene. Porque no va a tener el apoyo de la gente, ni de los mismos que lo votaron. Porque me parece que gobernar es hacer política, es de alguna manera manejar intereses contrapuestos. Y este gobierno está administrando intereses del mismo lado, no contrapuestos. Alguien dijo que es un gobierno de ricos para ricos. Bueno, gobernar, dicen que la política es el arte de lo posible. No estamos entendiendo lo posible. Todo de golpe, todo o nada, no está bueno. Pero yo le diría a Cortina que no está bueno no solo para la política. Todo o nada, blanco o negro, no está bueno para la vida, ni para las relaciones afectivas, ni para nada. Sabía que íbamos a caer ahí. Claro, pero todo o nada, verdad, claro. ¿no? Digo, de golpe, todos los aumentos, todos los despidos, en 3 meses, dar vuelta al país, no es hacer política. Me parece que es un error político. Esto me parece que es lo que estoy sintiendo y lo que me parece que está pasando. Sí, bueno, a ver, ahí tenés dos lecturas posibles, ¿no? Una es esa, claramente, la otra es o lo hacíamos ahora o no lo hacíamos nunca, que es lo que suele pasar, ¿no? Un gobierno aprovecha para tomar las medidas más duras o las menos agradables o las desagradables, como claramente son muchas de estas, en el momento en que tiene todavía, o puede decirse que todavía tiene todo el poder para hacerlo. Obviamente después, a partir de eso hay que juzgar, hay que analizar si las medidas están bien, si están mal, todo lo demás. Pero digamos, que las hagan ahora me parece que tiene que ver con eso. Claramente en febrero del 2017, a 7, 8 meses de la elección legislativa, no iban a tomar estas medidas, había que tomarlas. Ellos creían que había que tomarlas ahora y las tomaron. Digo, desde ese punto de vista, me parece que está bien. Después viene todo el análisis de las medidas en sí, si el aumento es descomunal, que lo es, si afecta a todo el mundo, no lo afecta a todo el mundo. Digamos, ahí empezamos a discutir los detalles, digamos. Claro. Porque del mismo modo tenés, de hecho me ha pasado, mucha gente del interior que dice, bueno, por fin ustedes van a pagar lo que vale. Nosotros hace 10 años que pagamos lo que vale y ustedes nunca. Refiriéndose a la diferencia entre las tarifas, en este caso del interior del país, y las del área metropolitana, Gran Buenos Aires y Capital Federal. ¿Que el gradualismo era imposible? No, yo no digo que... Por eso te digo, después vamos a si la medida podía haberse tomado de otra manera. Da la impresión de que había que tomarla en algún sentido o en otro, digamos. Que no es un problema fiscal muy importante y otra vez, y ahí entramos en el detalle de la política fiscal. Si había que tomarlo todo de golpe, si se podía hacer de a poco. Y yo te digo esto, 10.000 despidos sobre 2,5 millones de empleados, no me quiero poner en la cabeza, ni en los pies, ni en el corazón de esos 10.000, obviamente. Pero si lo medís en términos conceptuales, no sé si es un ajuste tan brutal. Y los ajustes y los despidos en el sector... sector... claramente, son 10.000 personas que a partir de hoy tienen que pensar de qué van a trabajar. Y eso es ¿todos eran ñoquis? Bueno, ¿los vamos a reemplazar por otros? ¿Vamos a poner otros? Si vamos a poner otros, va a haber que destruir el gobierno de Macri, igual que destruimos el gobierno de Kirchner durante tanto tiempo, claramente. Ahora, claro. ¿Y los despidos en el sector privado? Bueno, sí, claro. O sea, esto de
achicar el Estado para agrandar la nación. No, obviamente. A ver, sí. es una cantinela que escuchamos hace mucho tiempo. La escuchamos muchas veces y la sufrimos muchas veces. Claro. ¿La queremos? Claro. ¿Queremos eso? ¿O No, queremos no la un queremos. Estado presente que...? No la queremos. Tampoco queremos un Estado que no haga nada y que solo gaste. Es verdad, ¿no? es verdad. Digo, de los dos lados hay muchas cosas cuestionables, digamos. A ver, pero hoy por hoy... Sí, hoy lo que está pasando es tremendo. Sí, me parece ¿verdad? que Claro. pone la sociedad en carne viva. Me parece que crea un clima social de desasosiego, incluso para los que lo votaron. Propio, claro. Y me parece que hay en el gobierno una interna que es feroz. Claramente, y además después está lo que vos decías, que si bien lo más importante es qué medidas políticas o qué política lleva adelante, si está bien, si está mal, si afecta, si no afecta, pero después, además de eso, tiene un problema de comunicación muy serio, que es tomar medidas que son brutales y no saber ni explicarlas, digamos. Entonces ya tenés un doble problema, digamos. La medida que tomaste y que no supiste. Es verdad, pero veo que dicen siempre problemas de comunicación. No, yo creo que tienen un problema de concepción. Pero por eso te digo, primero son las medidas políticas, las medidas de política económica y política social que no saben explicar por qué las toman. Y después ni siquiera saben poder explicarlas. Es verdad. ¿No? Ese es el punto. Por eso digo, tiene un doble problema, solo una. ¿Vamos a hablar un poco más de plata o no? Bueno, es que ya estamos hablando de plata, se puede decir. Sí. Tenés una semana clave, cosa que nunca se dijo en la historia de este país. A partir de hoy lunes, un equipo del equipo económico, valga la redundancia, empezando a hacer lo que se llama el roadshow, a mostrar la propuesta de oferta de bonos que va a hacer la Argentina a partir de que pueda pagarle a los bonistas en default. El miércoles, o sea, pasado mañana, el fallo de la Cámara Federal en Nueva York, que todo indica que va a liberar a la Argentina para que pueda pagarles a los holdouts y volver a tomar crédito internacional o bonos para pagar esa deuda, entre otras cosas. Con lo cual es una semana que va a ser muy importante. Y después sigue esta gira mágica y misteriosa de los funcionarios buscando que inversores internacionales compren bonos argentinos, va a seguir toda la semana. Y sobre el final, la frutilla del postre, podríamos decir, que tampoco se dijo nunca, la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, donde va toda una delegación encabezada por el ministro Prat-Gay a contar otra vez esta nueva propuesta, con la idea de que ya en noviembre vamos a volver a las auditorías del Fondo Monetario. Usted dice de donde nunca nos fuimos, ¿no? Debo decir. Usted dice que vamos a tener la alegría de inversiones extranjeras o vamos a esperar a Godot. Por ahora no vamos a tener la alegría, vamos a tener gente que probablemente va a comprar bonos argentinos y con eso se le pueda pagar a los buitres. Después se verá, yo creo que lo primero que va a venir van a ser inversiones no inversiones, va a venir financiamiento de organismos internacionales, Banco Mundial y BID básicamente, con la intención que tiene el gobierno de anunciar en los próximos meses un plan de infraestructura, de obras públicas financiado con ese dinero. Bueno, por lo menos tengamos caminos. Sí, bueno, claro. Rutas, algo, por favor. Lázaro Báez hacía caminos que nunca terminaban. Tiene razón. Auspiciantes, ya volvemos. Y estamos con Eduardo Rinesi, que es filósofo, politólogo, educador. Eduardo hizo la universidad, se recibió en la Universidad de Rosario. Quiero hacer hincapié en esto. Hizo maestría en Ciencias Sociales en Flaxo y en el 2012 doctoró en Filosofía en la Universidad de San Pablo. Eduardo, gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, ¿por qué hago hincapié en tus maestrías y en tus doctorados? Porque vos hablás de una universidad para todos, en una universidad nacional y popular y para todos, en ampliar la base de egresados de las universidades. Y me parece que, me pregunto, si la calidad a veces
o la cantidad no va en contra de la calidad. ¿Dónde buscamos la excelencia? Si en la cantidad puede lograrse la excelencia. Sí, naturalmente que la cantidad puede y debe lograrse la excelencia. No hay ningún motivo, como no sea un prejuicio no sostenido sobre ninguna evidencia, para imaginar que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos. Es cierto que la universidad es una institución muy antigua, ciertamente, es una institución que en la historia de Occidente tiene en números redondos 1000 años de vida, y a lo largo de esos 1000 años de vida la universidad ha tenido como función primaria y ha sido siempre pensada como teniendo como función primaria la función de formar élites. Fue creada para eso, esto no está ni bien ni mal, digamos, por lo menos en principio. Formó élites clericales, élites profesionales, élites abogadiles, élites burocráticas. Y en los últimos años, pero muy en los últimos años, le estamos empezando a pedir, y es muy bueno que le empecemos a pedir y a reclamar, que haga otra cosa, que garantice lo que desde hace muy poquito tiempo podemos empezar a representarnos como siendo un derecho humano universal, que es el derecho a la universidad, que es el derecho de los individuos, de los jóvenes, de los ciudadanos en general, a cursar sus estudios superiores en los más altos niveles de calidad. Y es, más en general, el derecho del pueblo, el derecho de la ciudadanía, decidan o no cada uno de sus hijos hacer estudios universitarios, a beneficiarse, a usufructuar la existencia y el trabajo de una universidad que sostienen con sus impuestos y que tiene que estar de muy diversos modos al servicio de ese pueblo. A mí me parece que esa representación de la universidad como un derecho universal, porque los derechos o son universales o no son derechos. De modo que una vez que decimos que la universidad es un derecho, ya no ha lugar a la pregunta por ¿para cuántos? Ya no ha lugar a la pregunta de si para una élite o para todos, puesto que los derechos o son para todos, o tenemos que confesarnos que no hemos logrado pensarlos como derechos y que seguimos pensándolos como privilegios. En primer lugar... déjame que haga una consulta. ¿Por qué? Me imagino, digamos, hay todo un debate, digamos, un debate, no digo por la discusión, sino como una colisión permanente entre esta posibilidad de dar ese derecho, de reconocer ese derecho y que sea para todos, y lo que decía Danilo de la calidad o, digamos, cómo hacemos para que esa gente salga formada, por lo menos en condiciones, para cada una de las profesiones o de las carreras, en condiciones de cierta calidad, digamos. Y siempre hay un debate, ¿alcanzan los recursos? ¿No alcanzan los recursos? ¿Alcanzan las casas que tenemos, los profesores que tenemos y demás? Y la verdad que hasta ahora, corregime si no es así, en general me parece que en afán de conseguir ese derecho, la calidad no ha estado muy bien observada, digamos. Yo creo por lo menos en la experiencia argentina. Que apuntás a una cuestión fundamental. Claro. Efectivamente, garantizar ese derecho implica, exige, requiere una inversión pública decisiva. Claro. Los derechos salen plata. Claro. No hay derecho a la salud si el Estado no está allí poniendo plata en la construcción de hospitales, en su financiamiento, en los salarios de los médicos y de los enfermeros. Claro. No hay derecho a la educación si el Estado no hace una apuesta muy fuerte en términos de presupuesto a la garantía efectiva y exitosa de ese derecho para todos los individuos a los que se los reconocemos. Por eso, en relación con la conversación que tenían ustedes hace un momento en la apertura sobre la cuestión del Estado, de su tamaño, de su necesidad, yo diría, no se trata de una pregunta abstracta, no se trata de una pregunta en el aire. ¿Queremos un Estado más grande? ¿Queremos un Estado más chico? La pregunta es, ¿para qué queremos un Estado? Si lo queremos para reproducir los privilegios de una sociedad muy injusta, en efecto yo no voy a hacer cuestión de que sea especialmente grande, lo preferiría lo más chico posible. Si lo queremos para garantizar derechos universales, lo queremos grande y poniendo mucha plata en el sostenimiento efectivo de esos derechos. Si esa inversión efectivamente es posible, no hay ningún motivo, insisto, para que ese derecho no pueda hacerlo efectivamente de todos. No hay ningún motivo para suponer que solo muy poquitos pueden beneficiarse de la existencia de niveles superiores de educación. Pero hasta ahora me da la impresión de que siempre
hemos fallado, digamos así, en el sentido de que cada vez que se planteó una universidad masiva, no ha habido... Tal vez la experiencia de los últimos años es un poco diferente, digamos. Sí, pero nos acordamos del ingreso irrestricto, por ejemplo, y se puso tanto énfasis en que fuera irrestricto y que fuera para todos, que después la calidad de esas universidades cayeron. Es contradictorio, irrestricto y para todos, porque la verdad que dar un examen no es una cosa elitista y sectaria, es dar un examen. Bueno, a ver, yo quiero decirles que existe hoy una ley de la nación, que yo estoy muy contento de que exista, o mejor dicho, una reforma muy importante a una ley de la nación, que es la Ley de Educación Superior, que muchos veníamos reclamando en los últimos años que fuera modificada, una ley de los años 90 que rige la educación superior, la educación universitaria, la educación superior en la Argentina, universitaria y superior no universitaria, y que no venía recogiendo en los últimos años una transformación fundamental en nuestras representaciones de la educación superior, que es esta de la que aquí estamos conversando, que es la posibilidad de pensar la educación superior como un derecho humano universal. Esa es una idea muy nueva, es una idea que recién se plantea, hasta donde yo sé, en un documento público importante, significativo, en la declaración final de una importantísima conferencia regional de educación superior, la que se reunió en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2008, y que formula un documento extraordinariamente importante que empieza diciendo exactamente esto. La universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. La ley argentina, como digo, de la última década del siglo pasado, no recogía el desafío interesante que plantea esta declaración, y sí lo hace a partir de una reforma que impulsó la diputada Adriana Puiggrós en los meses finales del año pasado y que a mí me deja muy contento, más allá de las distintas dificultades prácticas que plantea su implementación. La ley argentina actualmente dice que la universidad es un derecho y plantea dos condiciones para la efectivización de ese derecho. Una, la obligación de la gratuidad de los estudios de grado. Y la otra, el carácter irrestricto del ingreso. De modo que el ingreso irrestricto no es una cosa del pasado o de experiencias populistas olvidables en la Argentina. Muy por el contrario, es un mandato de la ley hoy y yo creo, francamente creo, que está muy bien. Después podemos discutir una cantidad, cómo garantizamos la calidad en esos términos. Eduardo, vamos a un corte y volvemos. Dale. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. OSDEPEN,
la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, avalada por más de 35 años de experiencia y el constante crecimiento de los afiliados que nos confiaron el cuidado de su salud, calidad y eficiencia, flexibilidad, cambio, transparencia, prevención. Llámenos al 0800-288-7963. Plan de Salud PYME cubre las necesidades del afiliado más exigente. La opción accesible con el respaldo de... Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Acá estamos con Eduardo Rinesi, politólogo, educador, filósofo, debatiendo esta idea, esta decisión de que los estudios universitarios, los estudios terciarios, sean un derecho humano universal. Y acá estamos, ¿no? Si la excelencia, la calidad son posibles de la mano de la cantidad, ¿no? Es una pregunta que estamos debatiendo. Sí. Y yo me preguntaba, ¿para qué sirven? Porque hay organismos de control. El Ministerio de Educación tiene que ser un organismo de control, el Consejo Federal de Educación es otro organismo de control, la Secretaría de Políticas Universitarias es otro organismo. ¿Hacen algo o están de adorno? No, bueno, por supuesto que hacen y que deben hacer mucho. El Consejo Federal de Educación, sobre todo, tiene una función fundamental que espero que siga cumpliendo con el dinamismo con que lo hizo en los últimos años. En el caso particular de las universidades, estamos ante un nivel educativo que se caracteriza porque las instituciones que lo integran gozan de un principio constitucional que es el principio de la autonomía, una vieja reivindicación de la reforma del año 18 que rige el funcionamiento de las instituciones de educación superior universitaria en la Argentina, que las vuelve doblemente responsables por el cumplimiento de la tarea que tienen, lo cual no les impide articular políticas, diseñar estrategias en común, no solamente en diálogo con el Estado Nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, sino también en diálogo entre las propias universidades a través de una institución muy activa, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que reúne a los rectores de las hoy 56 universidades públicas argentinas. ¿Y hacen algo aparte de la parte burocrática de decidir? Sí, yo creo que en los últimos años el CIN ha desarrollado estrategias de conjunto, estrategias sistémicas que me parece que son muy importantes porque es mucho lo que las universidades tienen para pensar en común. Y el diálogo con el Estado Nacional a través del Ministerio de Educación, específicamente con la Secretaría de Políticas Universitarias, fue, por lo menos durante los últimos años en que yo lo seguí muy de cerca, muy importante. Yo confío que eso siga siendo una estrategia para el crecimiento de las universidades, que han crecido muchísimo en los últimos años. No solo en los últimos años, yo diría que en número y en cantidad de estudiantes y en importancia de su función, la Universidad Pública Argentina viene creciendo desde hace décadas, con momentos de mayor intensidad y con momentos de mayor repliegue, pero desde fines de los años 60, comienzos de los años 70, en tres grandes oleadas. La primera, la de comienzos de los 70, en un contexto político muy distinto de los que siguieron, el llamado Plan Tacchini. La segunda, en otro contexto político muy singular y muy distinto del que vino después también, que fue el del menemismo. Fue un proceso, un momento de crecimiento muy importante del número de universidades públicas en el país. Y el tercer momento, que fueron los últimos 10 años, que fueron también de crecimiento muy intenso del número de universidades y en este caso también del presupuesto universitario. Todo eso permitió un crecimiento muy grande del sistema que hoy está en muchas mejores condiciones que unas décadas atrás, de atender efectivamente la posibilidad de representarnos la universidad como un derecho que efectivamente asiste a los ciudadanos, en particular a los jóvenes de todo el país. Eso requería ciertas cosas, las digo muy rápido. En primer lugar, requería que la escuela secundaria fuera obligatoria.
Mientras la escuela secundaria no fue obligatoria, es obvio que la universidad solo podía pensarse como un lujo que podían darse quienes primero se habían podido dar el lujo de terminar un nivel educativo no exigido por la ley. En la medida en que la secundaria hoy es obligatoria, por lo menos en principio, por lo menos tendencialmente, la universidad es una posibilidad al alcance de todos nuestros jóvenes. Una cosita, si podemos breve sobre esto, es cuando uno escucha, por cierto, a lo largo de toda nuestra vida, podemos ir larga. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Hemos escuchado tanto esto de no solo la secundaria, la primaria y últimamente hasta el jardín de infantes, hasta tal nivel de sala, obligatorio. ¿Eso garantiza por sí que la gente vaya a la escuela? Porque da la impresión de que no. No, digo, eso no lo garantiza por sí y por eso es necesario, y volvemos al tema que conversábamos en el bloque anterior, por eso son necesarias políticas públicas activas. Claro. En los últimos años en la Argentina no solo se estableció por una ley de la Nación, que es la Ley de Educación Nacional, la obligatoriedad de la escuela secundaria, sino que también se desarrollaron políticas públicas muy activas. Por ejemplo, la escolaridad, si quieres recibir un plan de ayuda. Por ejemplo, ¿no? exactamente, la asignación universal por hijo, que no es un plan de ayuda, sino que es la garantía de un derecho humano universal, requiere en efecto la escolaridad y permite a los padres de los niños y de los adolescentes argentinos cumplir con una obligación legal que hoy tienen y que todo padre quiere cumplir, solo que no todo padre puede cumplir si el Estado no está allí garantizándole la posibilidad de hacerlo. Entonces, junto con la obligatoriedad de la escuela secundaria, el desarrollo de políticas públicas activas, asignación por hijo, becas de todos los colores y pelajes, posibilidades materiales efectivas para que nuestros jóvenes asistan a la escuela y a la universidad han sido fundamentales. Y en tercer lugar, y significativo también me parece, el crecimiento cuantitativo, el crecimiento del número de instituciones de educación superior en la Argentina. Que permiten atender distintas poblaciones. Que permiten atender distintas poblaciones y que no requiere que un joven que quiere ir a la universidad tenga necesariamente un papá en condiciones, tenga que tener un papá en condiciones de pagarle el alquiler de un departamento o una pensión en una ciudad a veces muy lejana a su domicilio, como era el caso una o dos generaciones atrás. Eduardo, te agradezco mucho haber estado en No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Nos vamos? Gracias por venir y nos vamos. Chau, chau, hasta el próximo lunes.